Bueno amigos, el día de ayer el piloto, uno de los pilotos del cartel de Medellín, Jorge Mauricio Herrera Bernal, dio una entrevista en el canal de Hacker Fiscalía el día de ayer. Y pues aquí esta cuenta, esta cuenta de la red social X nos comparte un resumen de un fragmento de esta entrevista donde este personaje, este piloto del cartel de Medellín, hace fuertes señalamientos en contra de Álvaro Uribe Vélez, amigos. Ojo, antes de leer este trino y de compartir este fragmento de esta entrevista, voy a ponerlos un poco de contexto. Resulta que los Cifuentes Villa fue una organización que exportó más bien bastante polvo blanco hacia los Estados Unidos. Los miembros de esta organización eran los hermanos Cifuentes Villa. Una de las hermanas de este clan era la señora Dolly de Jesús Cifuentes Villa, esposa del hermano de Álvaro Uribe Vélez, de Jaime Alberto Uribe Vélez. Repito, Dolly Cifuentes Villa, hermana de los líderes de este clan, era la mujer del hermano de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, era la cuñada de Álvaro Uribe Vélez. Una de las sobrinas de Álvaro Uribe Vélez era Ana María Uribe Cifuentes. Estas dos, la señora Dolly, o bueno, todo este clan, tenían negocios con nada más y nada menos que con el Chapo Guzmán. La señora Dolly Cifuentes Villa, recordemos que fue extraditada a los Estados Unidos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Creo que eso fue en el año 2012. El presidente Juan Manuel Santos dio la orden de extraditar a Estados Unidos a Dolly Cifuentes, quien tuvo 2 hijos con el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Alberto, fallecido en 2001. Junto con su hija Ana María Uribe, Dolly Cifuentes es señalada por fiscales de Miami y Nueva York como la principal lavadora de dinero de Joaquín El Chapo Guzmán, el máximo capo de la cocaína en México. Juan Luis Martínez. Silvia, esta extradición había sido suspendida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Osguerra, porque ella alegó ante el Consejo de Estado que aún tenía hijos menores de edad a quienes les privarían del derecho a crecer al lado de su madre. Hoy, la posición del gobierno es otra. Muy poco se sabe de Ana María Uribe Cifuentes. Lo último que se supo es que esta señora fue a parar a la cárcel del Buen Pastor y pasó algún tiempo y no se volvió a saber nada de esa muchacha. No existen registros en esta cárcel del ingreso de esta señora o de la salida de esta señora. Prácticamente se desconoce el paradero de Ana María Cifuentes. Aunque Ana María Uribe Cifuentes, la sobrina del expresidente Álvaro Uribe, está en la llamada lista Clinton, fuentes de la Fiscalía aseguran que en su contra no existe ningún proceso pendiente. Paradójicamente, sus empresas han sido allanadas por la DIJÍN y la última de ellas el viernes pasado. La captura de Ana María Uribe Cifuentes fue reportada por el diario El Espectador en su nota sobre la Operación Fronteras en septiembre de 2011, que tenía por objeto el clan de los hermanos Cifuentes Villa. Según el periódico, Ana María Uribe fue capturada junto con otros 3 miembros del clan un mes después de que fuera su mamá, Dolly Cifuentes, quien fue puesta en custodia de la policía. Concluida la operación, la hija del hermano menor del expresidente Uribe fue designada narcotraficante e incluida por el Departamento del Tesoro en la lista de personas y propiedades bloqueadas por sus relaciones con las empresas de alias El Chapo Guzmán, en una investigación que, según este informe, desarrollaron conjuntamente con la DEA de Estados Unidos y la DIJÍN de Colombia. El periodista Gonzalo Guillén, intentando determinar su paradero, recibió esta carta del IMPEC, en la que el instituto se refiere a ella como interna, pero asegura que en el sistema de localización de prisioneros no está registrado su nombre. Hoy, un alto funcionario de la Fiscalía informó que no hay expediente en su contra en Colombia y que en el mismo sentido tampoco se ha expedido una orden de captura. El hecho es que la DEA y el Departamento del Tesoro le han pedido a Colombia que incaute sus propiedades y tiene un caso pendiente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Entonces, dicho esto, amigos, voy a compartir con ustedes este trino. Dice, el piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal delata una enorme operación que tiene que ver con la actividad del polvo blanco que habría sido coordinada entre Álvaro Uribe Vélez y nada más y nada menos que Pacho Cifuentes Villa, cuñado del hermano de Álvaro Uribe Vélez, es decir, tío de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez. También de graves indicios del autor
de que le quitaron la vida a Pacho Cifuentes Villa. Bueno, la entrevista completa está en el canal de Hacker Fiscalía. Con Pacho Cifuentes en el año 2002 y lo cuento en mi libro. Eso aproximadamente fue en el mes de marzo. En marzo me llama Pacho Cifuentes, me volví extremadamente amigo de él. Me dice: Mauricio, necesito hablar con usted acá en la oficina. Él tenía unas bodegas, unos camiones, unas tractomulas y un taller donde arreglaba esos carros. Fui allá en la ciudad de Medellín. ¿Con quién estaba ahí el señor? Con el presidente Álvaro Uribe Vélez, que se estaba coordinando que yo viajara a Guatemala a través de una pista clandestina que quedaba cerca de Caucasia, que se llama Torre 80. ¿Qué teníamos que hacer? Entrar a Torre 80, cargar ahí, irnos para Guatemala y bajar 14 millones de dólares de propiedad de quién y de dónde habían salido. ¿De propiedad de quién? Vueltas que había hecho el señor Pacho Cifuentes Villa con un narcotraficante de Guatemala que se llamaba Otto Herrera, y toda esta mercancía iba para el señor Chapo Guzmán. ¿Quién era el socio principal? Estaba ahí con Pacho Cifuentes. El dueño de esa plata era el señor Álvaro Uribe Vélez. Él era el dueño de esa plata, él era el presidente. ¿Cuál era el trabajo del señor Álvaro Uribe Vélez? No hacía nada. Darnos protección de que pudiéramos operar libremente desde el aeropuerto Olaya Herrera, y darnos protección de que pudiéramos transitar libremente entre Caucasia y Guatemala. Me fui a traer esa plata a Guatemala, viajé en otro avión a mirar la plata, la miré, coordinamos la bajada de la plata y me dio un mal presentimiento y me salí del apartamento. ¿Por qué estoy contando esto ahora? Porque hay otros informantes contando que a Pacho Cifuentes lo mataron porque Uribe le quitó el apoyo. Yo les voy a contar hoy por qué Uribe le quitó el apoyo a Pacho Cifuentes. ¿Qué tenían en común Pacho Cifuentes y Uribe? Sus sobrinas. Pacho Cifuentes era tío de las sobrinas de Uribe. Eran familia, familia que él niega, es un mentiroso. ¿Por qué los americanos me borraron todos mis delitos? Pues porque lo eché al agua a usted, porque hablé de lo que hicimos. ¿Qué pasó en ese encuentro con Pacho Cifuentes? Yo me salí del apartamento y no me gustó algo y me devolví. La plata la decomisaron. Me encontré con don Pacho y me dijo: Mauricio, tengo problemas terribles. Álvaro Uribe me cortó el apoyo, me van a matar. Perdí el apoyo y me van a matar. ¿Por qué? Porque esa plata se cayó y si hacen la investigación a fondo van a llegar a mí y Álvaro dice que van a llegar a él. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué fue la determinación que ellos tomaron? Cogieron a este narcotraficante Otto Herrera, se lo trajeron para Medellín y lo mantuvieron escondido en Medellín.